El año en que fui más pobre me hice pasar por mi hermana para cuidar de su prometido ciego a cambio de $500,000. El día en que él recuperó la vista me fui sin despedirme, y cuando nos volvimos a encontrar fue en una entrevista de negocios. Yo era una reportera interna desconocida y él había recuperado su estatus, convirtiéndose en el joven amo al frente del grupo Tilney. Una reportera lo entrevistaba y escuché que durante su enfermedad fue gracias a su prometida, la señorita Orer, que estuvo a su lado. Preguntándole si pronto se casarían, él curvó ligeramente los labios y levantó la mano para mostrar el anillo diciendo que sí, que estaban a punto de comprometerse, pero su mirada a través de las gafas pareció posarse en mí en la esquina, intencionalmente o no. Antes de que comenzara la entrevista la sala estaba llena de murmullos sobre cómo el joven maestro había quedado ciego hace 5 años y fue expulsado de la familia Tilney, y que sin su prometida quizá no habría sobrevivido. Yo me senté a un lado manteniendo apenas una sonrisa mientras mis uñas se clavaban en las palmas, hasta que mi colega Robert me mandó a buscar agua, y en ese momento vi entrar a Denzel, que en 3 años había cambiado de forma radical, más alto, rasgos definidos y una mirada fría y clara. Pasó frente a mí como si fuera una desconocida y subió al escenario escoltado, dejando un leve aroma amaderado, y entendí que no sabía cómo me veía. Cuando volví con el agua la entrevista ya había empezado. Georgia Horror llegó tarde y se sentó a su lado, provocando revuelo. Y Robert comentó que yo me parecía a ella, a lo que respondí que era una exageración, aunque en realidad éramos hermanas. Volvieron a preguntar si se casarían y Denzel mostró el sencillo anillo de plata que yo había comprado años atrás para animarlo. Diciendo que estaban a punto de comprometerse mientras su mirada volvía a caer fugazmente sobre mí, Georgia habló con elegancia de su carrera y del apoyo de Denzel, y cuando le preguntaron por los momentos difíciles que habían superado juntos. Denzel tomó el micrófono diciendo que esos recuerdos eran solo de ellos dos, lo que me hizo bajar la cabeza con los ojos ardientes al recordar cuando, siendo ciego y expulsado de su familia, me abrazó llorando tras un altercado y prometió darle a Georgia la boda más grandiosa del mundo. Tras la entrevista, bajo la lluvia, regresé por una tarjeta de memoria y me encontré con ellos en el ascensor, donde Denzel me habló y preguntó por qué no había hecho preguntas, y al saber que era solo una pasante pareció pensativo antes de irse con Georgia. Más tarde recordé cómo, tras el divorcio de mis padres, ella fue llevada por mi padre a la familia Orer y 5 años atrás me ofreció dinero para sustituirla y cuidar de Denzel, a quien despreciaba por estar ciego y arruinado, y como durante esos 2 años soporté su mal carácter hasta el día en que, cansada de sus reproches, lo besé impulsivamente, logrando que se calmara. Esa noche, en una cena organizada por Denzel, bebí de más, salí al pasillo y él me llamó por mi nombre, me dio su tarjeta personal y me ofreció una oportunidad de trabajo diciendo que le resultaba agradable a la vista. Al día siguiente me asignaron participar como observadora en un popular programa de variedades emocionales cuya próxima entrevista sería precisamente con Georgia y Denzel, y su noticia de compromiso arrasó en tendencias, con fans celebrando su supuesta historia de amor y la alianza entre ambas familias. Leí rápidamente los comentarios y cerré la sección. Cerca de mí, la presentadora Mandy confirmaba el guión mientras charlaba conmigo. Dijo que si podíamos desenterrar la historia concreta del señor Tilney y su prometida de hace 2 años, el programa sería un éxito. Apreté con fuerza el bolígrafo en mi mano y asentí en voz baja. Nadie conocía mejor que yo esos 2 años y cada detalle, pero no podía decir una sola palabra. Georgia, aprovechando los recursos y conexiones de la familia TYY, se había convertido ahora en una celebridad de primer nivel. Cuando comenzó el programa, la transmisión en vivo estaba abarrotada, con más de 1 millón de espectadores. Bajo los focos, escuché hablar a Mandy. He oído que el señor Tilney y Georgia ya están hablando de matrimonio. ¿Podrían compartir su recorrido juntos? Georgia se giró para mirarlo con una leve sonrisa. Nunca creí esos rumores maliciosos sobre él. Para mí, Denzel siempre ha sido la persona que más amo. Lo miró con profunda ternura, sus ojos tan suaves que parecían brillar. Sin embargo, Denzel bajó las pestañas y sonrió. Mentira. Cuando perdí la vista por primera vez, ¿recuerdas cuánto me despreciabas? Georgia se quedó atónita por un instante, me lanzó una mirada cargada de malicia, pero frente a la cámara solo pudo mantener la sonrisa. No lo recuerdo muy bien. Quizá a medida que nuestra relación creció solo recordé los momentos dulces de nuestro amor. Miré los comentarios en tiempo real detrás de mí.
Palabras como que dulces llenaban toda la pantalla. Dejé el guión, agarré el micrófono y pregunté, parece que tienen puntos de vista diferentes, ¿podría haber más en esta historia? ¿Por qué no comparten cómo lograron reconciliarse? Pensé que no respondería, pero tras un momento de silencio Denzel comenzó a hablar. Cuando mi vista empezó a fallar estaba muy deprimido, presentía a todo el mundo y no me gustaba a ella. Se iba temprano y volvía tarde todos los días y, entre medias, tenía que cuidarme. Un día estaba tan ocupada que se mareó, dejó el pescado guisándose en la cocina y bajó a comprar sal olvidando apagar el fuego. Cuando regresó, la cocina ya estaba en llamas. Sentí la garganta bloqueada. En mi estado aturdido parecía revivir aquella noche, el calor de las llamas aún flotaba en el aire. Arrastré a Denzel fuera de la habitación agarrándolo del cuello, le di una bofetada fuerte y le grité con crueldad, ¿quieres morir? Todo mi cuerpo y mi voz temblaban. Él no discutió como solía hacerlo, permaneció en silencio mucho tiempo antes de preguntar suavemente, ¿no sería mejor si muriera? ¿No sería un alivio también para ti? En ese momento me di cuenta de repente de que el antaño altivo joven amo de la familia P ahora no era más que un perrito pretencioso y desinflado. Jadeando, lo empujé de nuevo a la habitación. La pared quemada por las llamas estaba completamente negra. Desabotoné su camisa uno a uno y susurré, no he cenado, me lo debes. Pareció darse cuenta de algo, ¿lo has pensado bien? Sus palabras fueron cortadas por mi beso forzado. Denzel Tony, nunca te he considerado una carga. Aquella noche fue como si el mundo entero se hubiera puesto patas arriba, quedándonos solo a nosotros dos. Y ahora, al sacar de nuevo el pasado, la prometida íntima que estaba a su lado era Georgia. Todo el mundo creía que ese recuerdo pertenecía solo a ellos dos. Una amargura asfixiante explotó en mi corazón. A tan corta distancia, un aroma familiar y a la vez extraño de Denzel me envolvió en silencio, abrumador, pero ya no me pertenecía. Hizo una pausa y, entre los aplausos del público en vivo, concluyó, siempre recordaré la luz de luna de aquella noche, lo bastante brillante para iluminar todo lo que no podía ver. Ella habló conmigo toda la noche. Apreté el bolígrafo y bajé la cabeza apresuradamente, me dolían los ojos. Por improvisar mis preguntas, destapé muchas cosas desconocidas. La entrevista fue un gran éxito y, al final del programa, la audiencia en directo superó por primera vez los 10 millones. El público obtuvo detalles del pasado oculto del jefe de la familia Tilney y todos estaban muy emocionados. Entre bastidores, Mandy me dio una palmada en el hombro, de verdad eres periodista. Tus preguntas improvisadas fueron tan afiladas que era imposible esquivarlas. Pero al darnos la vuelta, Denzel y Georgia se acercaban, ella se quedó de repente en silencio. Denzel me miró con indiferencia. ¿Las preguntas de hoy las preparaste tú? Asentí. Georgia dijo con sarcasmo apenas disimulado, señorita Svales, sabe muy bien cómo golpear donde duele, pero debo recordarle que respete la ética profesional básica, no codicie lo que no merece. No dije nada, solo volví a mirar a Denzel. Su expresión era severa y se limitó a decir, la señorita Svales es muy capaz. A partir de ahora estará a cargo de la relación con los medios de nuestra empresa. Georgia me miró de golpe, con miedo y odio apenas ocultos. Me acorraló en un lugar desierto, con una mirada vigilante y de asco. A Svales, de verdad eres insaciable, entonces aceptaste dinero mío, ¿por qué vuelves ahora? La miré con calma, me gradué y volví a trabajar, una afirmación muy corriente. ¿Trabajar? ¿Crees que soy estúpida? De repente enloqueció y me lanzó el bolso. Lárgate, dile que renuncias voluntariamente al trabajo o no tendrás un buen día. Su bolso Hermès cayó al suelo, la cadena se abrió y su contenido se desparramó. La ignoré y me fui. George cumplió su amenaza. De pronto empecé a encontrar obstáculos por todas partes. Varias oportunidades laborales que debían ser mías fueron arrebatadas a última hora. Esa noche, antes de irme del trabajo, mi jefe me llamó de repente a su despacho. El mes que viene hay una importante conferencia anual de desarrollo, tú serás la presentadora. Me quedé atónita y luego dijo, es una solicitud expresa del señor Tilney. Al salir del trabajo, al otro lado de la calle, un Rolls-Royce muy familiar estaba aparcado. La ventanilla bajó y reveló el rostro indiferente de Denzel. Señorita Svales, ya que tiene tanta curiosidad por mi pasado, ¿por qué no me pregunta directamente?
Bajé la cabeza. No tengo intención de husmear en la vida privada del señor Tilney, solo fue por trabajo. Aunque sea por trabajo, le di mi tarjeta privada, podría haberme contactado directamente. Apreté los labios, no era necesario. En ese momento me di cuenta de que habían pasado 3 años. Ahora él era el poderoso señor TYY, no aquel perrito irascible que se aferraba a mí buscando besos y consuelo tras ser regañado. Sin el consentimiento y la indulgencia de Denzel, la familia Ware ya se había retirado. Georgia nunca se habría atrevido a atacarme tan abiertamente. Tal vez para él aquello de la familia P era una mancha que no quería revivir. Me di la vuelta para irme, pero Denzel me llamó, espera. Abrió la puerta del coche, dio una zancada larga y me bloqueó el paso. Señorita Svales, ¿podemos hablar? Apreté el bolso contra el pecho y pregunté con frialdad, ¿de qué quiere hablar el señor Tilney? Denzel curvó los labios. Su mirada tenía un matiz de impotencia. ¿De trabajo? ¿Podemos en la próxima quincena? En el medio mes siguiente, Denzel vino a verme 2 veces más para confirmar varias decisiones importantes que se anunciarían en la rueda de prensa. Finalmente, como si recordara algo de repente, me entregó un documento. El proyecto turístico a gran escala que aún no se ha anunciado es una colaboración directa con la provincia. Puede anunciarlo en la conferencia como una exclusiva que usted descubrió. Guardé silencio un momento, lo tomé y dije gracias. Robert lo sabía y me insistía. Parece que el señor Tilney te aprecia. ¿Por qué no le mencionas sutilmente que Georgia te está reprimiendo? Yo revisaba el guión del anfitrión y sonreí levemente. No hace falta. ¿De verdad dificultaría las cosas a su prometida por una periodista desconocida? El día de la conferencia, el recinto estaba lleno, el asiento central donde debía sentarse Denzel estaba vacío. Entre los destellos de los focos, anunciaba varias colaboraciones importantes del grupo TMY cuando de repente un periodista extraño se levantó y me acusó en voz alta. ¿De dónde robaste información tan confidencial? Respondí con frialdad. Mi cooperación con el grupo TIL es totalmente legítima y a través de canales oficiales. ¿Legítima? Alguien que usa métodos turbios para escalar se atreve a decir eso, gritó. Tengo pruebas. Alguien subió al escenario, era Georgia. Me miró fijamente y suspiró suavemente. En Swales, es normal que una periodista pequeña como tú se sienta atraída por Denzel. Al principio quise darte algo de cara, pero de verdad no lloras hasta ver el ataúd. La gran pantalla detrás de mí cambió de repente de una PPT a varias fotos explícitas, y la persona en ellas era yo. Le enviaste estas fotos, tocaste la puerta de su hotel tarde por la noche con un vestido de tirantes, y también hay grabaciones de vigilancia de ti abriendo una habitación con tu jefe. Mientras hablaba, la pantalla volvió a cambiar. En la entrada tenuemente iluminada del hotel, mi jefe y yo entrábamos juntos. Reincidente. En medio del alboroto, la puerta principal del salón se abrió de golpe. Denzel, de traje, entró con paso firme, su mirada afilada barrió la sala y también mi rostro sin detenerse lo más mínimo. Mi corazón se hundió, de repente, el foco sobre mí se sintió como una ejecución pública. Bajo la mirada de todos, el público empezó a murmurar, hacer esas cosas es una vergüenza para los periodistas, qué despreciable, realmente repugnante, ninguna ética profesional, prohíbanla. No miré a nadie, solo fijé la vista en Denzel, observándolo mirar a Georgia. Él dijo con calma, ¿qué acabas de decir? Los ojos de Georgia se llenaron al instante de lágrimas a punto de caer. Denzel, has sido engañado por ella, se disfrazó deliberadamente de periodista para acercarse a ti y robar información confidencial, dañando a todo el grupo Tilney. Incluso esta oportunidad de presentar la conferencia de forma independiente la obtuvo con métodos turbios. Denzel guardó silencio un momento y luego me miró. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué podía decir? Bajo la mirada de Georgia sentí su odio y satisfacción. De repente todo me pareció absurdamente ridículo. Ella y yo solo nos llevábamos 2 años. Éramos hermanas de los mismos padres. Tras la muerte de nuestra madre, ella y yo deberíamos haber sido las únicas que quedaban en este mundo, las más cercanas. Curvé los labios en una sonrisa burlona, agarré el micrófono y hablé. Quiero decir, señor Tilney, su prometida está diciendo disparates y difundiendo rumores deliberadamente. Si la ama tanto como para permitirle distorsionar la verdad y fabricar hechos.
Escribiré este asunto tal como es en el comunicado de prensa de hoy: el público tiene ojos. Un responsable que no puede distinguir entre el bien y el mal no es digno de confiarle proyectos de desarrollo. Ya fuera el joven rebelde de antes o el supuesto gobernante decisivo de ahora, una amenaza tan abierta debería enfurecerlo, pero él simplemente subió al escenario paso a paso bajo las luces, se colocó a la misma altura que yo y, desde cierta distancia, me llamó suavemente: Ain. Mi corazón se llenó de una acidez repentina. No quería oírlo defender más a Georgia. Giré la cabeza y dije palabra por palabra: todas las acusaciones contra mí son infundadas y fabricadas. Solo tengo interacciones profesionales con el señor Tilney, no hay contacto privado ni previo. Antes de terminar, la voz de Denzel me interrumpió: me diste un anillo y no piensas asumir la responsabilidad. Me quedé atónita y me giré rápidamente para mirarlo. Levantó la mano izquierda mostrando un anillo de plata extremadamente sencillo en el dedo anular. Era de material barato y de manufactura corriente, pero por el cuidado meticuloso de su dueño reflejaba una luz brillante bajo la lámpara. Ese anillo me arrastró de vuelta a recuerdos de hace 4 años. Aquel día era originalmente el 19º cumpleaños de Denzel. Durante los primeros 18, cada cumpleaños había sido extravagante y animado, pero esta vez estaba en la miseria y solo yo estaba allí para animarlo. Trabajé 2 días entre revisiones de mi tesis y, con los poco más de $200 que gané, compré un par de anillos baratos para parejas. Al volver, tomé su mano y se lo puse. Denzel no podía verlo, pero podía sentirlo. Se le enrojecieron las orejas y trató de preguntarme con calma: ¿qué es esto? Lo molesté. Una pareja discutió y tiró sus cosas al borde de la carretera. Esperé mediodía y recogí este anillo, no lo desprecies. La nuez de Adán de Denzel subió y bajó mientras apretaba con cuidado el anillo contra su pecho. Aunque sea recogido, me gusta porque viene de ti. Lo decía en serio. En los días siguientes, incluso en nuestros momentos más felices, llevaba ese anillo y me preguntaba con voz ronca: ¿lo sientes? Es el amor que me diste. Relájate un poco, cuidado, no te hagas daño. Solo entonces mostraba un poco de la indulgencia y la imprudencia propias de un joven amo. Salí de mis recuerdos. Denzel se acercaba paso a paso. Habla, Aen. No había nada que decir. Apreté el dobladillo de mi vestido y susurré: señor Tilney, se equivoca de persona, ¿no es este anillo una muestra de amor que le dio su prometida, la señorita Lear? Él se burló: nunca dije de dónde venía este anillo. Entonces, ¿cómo lo sabes tan claramente? Mientras hablaba, ya se había detenido justo frente a mí, la cercanía no dejaba espacio para escapar. Del público surgieron susurros: ¿qué significa esto? La persona que lo acompañó en su peor momento era en realidad esa pequeña reportera. Entonces, ¿qué pasa con Georgia Horror? Dios mío, sí que se parecen bastante. Georgia me miraba con ojos llenos de odio, pero tuvo que suavizar el tono para apaciguar a Denzel. Denzel, no te dejes engañar. Esta persona siempre está llena de mentiras. Tiene antecedentes. Cerré los ojos reprimiendo la avalancha de emociones y, al abrirlos de nuevo, pude mirarlo con calma. Sí, yo te lo di entonces. Necesitaba dinero, así que me hice pasar por Georgia y te engañé durante 2 años. Después tomé el dinero y me fui. Ya he olvidado el pasado. Desde el principio creíste que esa persona era Georgia y ya te has comprometido con ella. ¿Qué sentido tiene corregirlo ahora? No pude continuar. Tragué las palabras atoradas, respiré hondo varias veces, dejé el micrófono e intenté irme. En el momento en que me giré, mi muñeca fue agarrada, piel con piel, la temperatura abrasadora familiar llegó desde su palma. Su voz sonó grave: claro que importa. Dijiste que mientras llevara el anillo que me diste, estuviera donde estuviera, me reconocerías de un vistazo. ¿Eso sigue contando? Mis pestañas temblaron violentamente. Bajé la mirada ocultando todas mis emociones en la voz, enterrándolas en lo profundo de la garganta. Abrí suavemente sus dedos y retiré mi mano. Cuando levanté la cabeza de nuevo, mi expresión era indiferente. Lo olvidé, mentí. En realidad, durante aquellos años estudiando en el extranjero, pensaba a menudo en Denzel en el invierno de sus 19 años, justo antes de regresar a la familia Tilney. Era el punto álgido de nuestro amor apasionado.
El invierno en la ciudad del norte era terriblemente seco y hasta besarnos producía un leve escozor por las chispas de electricidad estática. Pensé en confesarle mi verdadera identidad. Hubo muchos momentos de emoción intensa en los que él besaba mi oreja y me llamaba suavemente: Georgia, Georgia, no me dejes. Era como si un cubo de agua fría me cayera de repente sobre la cabeza. En ese instante me di cuenta de que desde el principio me acerqué a su lado con un propósito inconfesable, sustituyendo a otra persona. Denzel me contó una vez: cuando era niño, mi primo me engañó y me encerró en un armario, cerró la puerta y casi muero dentro. En esta vida, lo que más odio es que me engañen. Si supiera la verdad, ¿me odiaría hasta los huesos? En la víspera del 20º cumpleaños de Denzel, el anciano de la familia Tai enfermó gravemente y se enteró inesperadamente de la verdad de lo ocurrido entonces. Denzel había sido incriminado deliberadamente desde el principio, incluso el accidente de coche había sido amañado. Envió gente a contactar con Georgia planeando traer de vuelta a Denzel. Georgia vino a verme, ya era una actriz famosa, me miró desde arriba con la barbilla alzada, arrogante y orgullosa. Ahora la familia Tilney quiere reconocerlo de nuevo, no sigue soñando con subir en la escala social, ¿verdad? Deja de soñar. Tanto la familia Tai como Denzel solo me reconocen a mí, Georgia. Desde el principio, tú solo fuiste una falsificación. Sacó un cheque del bolso y me lo arrojó: otros $500,000 para ti, deja de tener sueños irreales o revelaré todo lo que pasó entonces. De repente levanté la vista y la miré con furia. Georgia, mi madre también es tu madre. Mi madre es la señora mayor de la familia Ware. ¿Qué es ella? Se burló: solo una prostituta. Aquel día, cuando el sol se puso, la luz era de un rojo sangriento. Perdí la cabeza. Agarré el cuello de George y la golpeé 2 veces entre sus gritos. Entonces alguien entró corriendo desde afuera, me torció el brazo y me inmovilizó contra el suelo. La actriz glamorosa estaba de pie frente a mí, mirándome desde arriba. ¿Dije algo incorrecto? Toma el dinero y vete obedientemente al extranjero, no regreses para causar problemas. De lo contrario, haré que todos sus actos vergonzosos queden grabados en su lápida. Se fue. Yo miré el cheque que cayó revoloteando al suelo y pensé en hace 2 años. Cuando mi madre enfermó, nuestra familia pidió mucho dinero prestado. Después de que falleció, ni siquiera pude pagar una tumba decente. En aquel entonces Georgia se puso en contacto conmigo: ¿necesitas dinero? Ni siquiera me dejó terminar antes de burlarse: solo te crió unos pocos días, ahora está muerta. ¿Por qué debería darte dinero? Pensé que guardaba rencor e intenté explicarme: en aquel entonces ella quería tu custodia. Fuiste tú quien lloró para irte con papá. Claro que quería irme con papá a la familia Lear. ¿Crees que soy tan estúpida como tú? El rostro de George se enfrió al interrumpirme. Querías mantenerme allí viviendo la misma vida pobre que tú, sin poder pagar una tumba ni siquiera después de morir. Miré a Georgia frente a mí. Todas las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Ese rostro, 6 o 7 puntos parecido al mío, con maquillaje exquisito, estaba lleno de impaciencia y disgusto. El vestido de seda, el collar de diamantes, el bolso de cuero de cocodrilo, cualquiera de ellos estaba más allá de mi imaginación. Tomó el café de la mesa, dio un sorbo lento y por fin reveló su verdadero propósito. Pero considerando que somos hermanas, si necesitas dinero puedo dártelo, $500,000. Finge ser yo y cuida a alguien por mí. La conferencia de prensa se convirtió en una farsa. Vi cómo las miradas hacia ella se volvían cada vez más extrañas, algunos incluso giraron micrófonos y cámaras hacia ella. Señorita Lear, ¿es cierto lo que dijo el señor Till? La persona que lo acompañó en sus momentos difíciles no fue usted sino esa reportera, la señorita Svales. ¿Fueron fabricadas todas sus acusaciones? No pudo rebatir y tuvo que mirar a Denzel en busca de ayuda. Denzel, tú me conoces mejor, he estado contigo tantos años. ¿Cómo podría hacer algo así? Denzel la miró desde el escenario y sonrió. No tengas miedo, ¿no dijiste que tenías pruebas sólidas? El abogado está aquí y todo hoy quedará registrado con veracidad. Su voz era suave, como para tranquilizarla, pero Georgia tembló como si hubiera visto un monstruo aterrador. La conferencia no pudo continuar, recogí mis notas y me dispuse a salir del escenario. Denzel me siguió en silencio. Está lloviendo, déjame llevarte.
La lluvia caía como una cascada. Pensé 3 segundos y decidí no complicarme. Al subir al Rolls Royce de Denzel, de reojo vi un atisbo de alegría oculta en sus ojos, pero al sacar el móvil me di cuenta de que la conferencia ya se había transmitido en directo y era tendencia bajo varios temas. Los internautas discutían ferozmente. Así que George se atribuyó los méritos de la reportera. ¡Qué desvergüenza! ¿Qué quieres decir con atribuirse? Esa mujer que ascendió con métodos turbios, quién sabe quién miente. Las fotos desnudas ya se verificaron como retocadas. Aunque fueran reales, solo hacía su trabajo. Desde el principio el trabajo estaba hecho, tomó el dinero. ¿De qué agravio se queja? ¿Soy la única que piensa que Denzel Tell es digno de lástima? Ninguna de las dos mujeres es buena, ambas lo engañaron. De pronto sentí un nudo en la garganta. Apagué el teléfono y miré por la ventana. Las gotas resbalaban como ríos diminutos, difuminando las luces que se alejaban en colores caóticos. Comparado con hace 3 años, la ciudad no había cambiado, pero entre Denzel y yo todo se había puesto patas arriba. Entonces la familia Till invitó a los expertos más renombrados. Tras 2 cirugías, Denzel recuperó la vista. Los guardaespaldas que Georgia contrató me vigilaban a diario por miedo a que lo viera y revelara la verdad. Sin embargo, el día en que recuperó la vista me llevaron voluntariamente al hospital. Tras la puerta no podía verlo, pero oí su voz insegura. Georgia. Denzel, estoy aquí, dijo ella suavemente, estaba muy preocupada por ti. Su voz deliberadamente alterada era casi idéntica a la mía. Denzel no notó nada extraño y habló un poco molesto. Dijiste que cuando recuperara la vista serías la primera persona que vería, rompiste tu promesa. No escuché el resto. El dolor repentino en el corazón casi me tragó. Desde el principio, en el mundo de Denzel, quien estuvo con él esos 2 años fue Georgia Hoare, no yo, no Ains Wells. Los guardaespaldas de George me arrastraron a un salón cercano. Pronto ella entró con tacones, el maquillaje tan exquisito como siempre, solo que el labial estaba corrido. Fue Denzel quien me besó. De verdad me ama y no puede vivir sin mí, dijo lentamente mientras se retocaba. Lo cuidaste bien estos 2 años, pero para él todo eso lo hice yo. Alguien de estatus tan bajo como tú jamás tendrá nada que ver con él. ¿A dónde vas? La voz de Denzel interrumpió mis pensamientos. Bajé un poco la cabeza. ¿Puedes dejarme en la empresa, señor Till? Aún tengo trabajo que atender. No arrancó. Puso una mano en el volante y se inclinó, con aire triste. Ain, ¿tienes que llamarme tan formalmente? Su aroma familiar, mezclado con el olor fresco de la lluvia, me envolvió y casi me arrastró a incontables recuerdos. En ese momento ya no quise aguantar más. Lo aparté y lo miré con frialdad. ¿Cómo más debería llamarte, joven amo, o Denzel Tell? ¿Quieres volver a gritar el nombre de George como hace 3 años cuando me herí protegiéndote? Se quedó en silencio. Esos 2 años ya pasaron. Quien estaba comprometida contigo siempre fue Georgia. Tu vida volvió a su cauce. ¿Por qué sigues enredándote conmigo? Pero este no es mi cauce. Denzel me miró, sus ojos se fueron humedeciendo. Desde el principio nunca vi a Georgia, la única que reconocí fuiste tú. Un dolor profundo brotó de mi corazón. Cerré los ojos y, al hablar, mi voz tembló sin control. Sigues mintiéndome, Denzel. El día que recuperaste la vista yo estaba fuera de la habitación. Te oí confundir a George conmigo sin dudar, la abrazaste y la besaste. Me interrumpió. No lo hice. En el instante en que abrí los ojos supe que no eras tú. Me quedé atónita. Oí su voz, aparentemente calmada. La situación de la familia Till es muy complicada. Ese día había más de una persona con malas intenciones que quería matarme. Así que cuando me di cuenta de que no eras tú tomé una decisión. Yo ya era el objetivo perfecto. Curvó los labios con una sonrisa afilada. Le gusta suplantar a otros, ¿no? Que lo hiciera hasta el final. De pronto recordé noticias que vi mientras estudiaba en el extranjero. Decían que Georgia y Ed casi mueren en una explosión durante un rodaje. También que se lesionó por un gran cartel al viajar con Denzel, casi perdiendo la vida. No fallé a propósito en reconocerte. Pasaron muchas cosas en estos 3 años. Tras la muerte del abuelo, miembros de la familia Till intentaron matarme uno tras otro. Ahora están en prisión o muertos, incluida mi madre biológica. En realidad no temo a la muerte. Cuando mi primo fue obligado a renunciar a su parte y me apuñaló en un arrebato, no sentí dolor, solo te extrañé.
El estacionamiento estaba en silencio bajo luces tenues. Se quitó el traje y desabrochó la camisa, mostrando la cicatriz cerca del corazón. La familia Till es caótica y difícil de controlar, pero no importa. Después de hoy Georgia y las últimas fuerzas que la apoyan también caerán. Toda la familia Till, incluyéndome, puede ser tuya. Se acercó poco a poco. Aquellos ojos, antes grises y desenfocados, ahora brillaban como estrellas. Tragué saliva y susurré, ¿y tú y Georgia? Nunca la besé, enfatizó, estoy limpio, puedes comprobarlo tú misma. Esa frase rompió mi última cuerda racional, me abalancé y abrí su cuello, recuerdos ardientes nos envolvieron, en el asiento reclinado, todo se volvió pasión. Más tarde, ya de noche, Denzel condujo a una villa, tomé el móvil y vi un titular de última hora, Georgia Hoare llevada a investigación. El mes pasado mi medio hermano la había amenazado con revelar sus secretos si no robaba documentos. Guardé silencio y dije, lo sé, tú lo sabes. ¿Lo arreglaste tú, Aen? Asentí, regresé para destruir a la familia Orer, arruinar a Georgia y revertir el caso de hace 20 años cuando difamaron a mi madre, pagaré cualquier precio. Trabajo en medios y esa es la razón principal. Hace 20 años, la joven señorita Orer deseaba a mi padre y tendieron una trampa para incriminar a mi madre, acusándola de prostituta. Georgia ayudó a extraños y empujó a su propia madre al abismo. Mi madre fue detenida 15 días y perdió su trabajo. Tras el divorcio volvió al campo humillada y murió enferma poco después de los 50. El día de su muerte, la TV del hospital alababa a la familia Orer. ¡Qué ridículo! Cubrí mis ojos y forcé las lágrimas atrás. Te utilicé porque sabía que no perdonarías a quien te traicionara. Si te duele, lo acepto, pero debo enviarla al infierno. Denzel tomó mi mano temblorosa, la besó y dijo que estaría de mi lado. Tras 3 días de tendencia, la familia Orer quiso silenciar la opinión pública y pidió ayuda a Denzel. Él sonrió y dijo que decidiría su prometida. Al verme, sus rostros cambiaron. Luego Denzel aclaró su relación con Georgia. Nunca admití que fuera ella. Liberé grabaciones antiguas y la opinión pública estalló. Inicié un directo ante millones y revelé la verdad de hace 20 años, con pruebas y testigos. Ese directo dio el golpe final, la familia cayó bajo investigación. Presenté todas las pruebas. Denzel cortó lazos y no fue implicado. El día de la caída total, llevé flores al cementerio con Denzel, corregí, prometido. Ajusté el anillo plateado y, tras esperar en el coche, él volvió y dijo que agradeció a mi madre por traerme al mundo. Años después, con mi carrera en ascenso, cubrí un caso de acoso escolar. Denzel, poderoso, me apoyó. Una noche me pidió volver a casa, bajo las estrellas, me reclamó entre sonrisas. Meses después anunció un viaje peligroso por trabajo, él dijo que iría conmigo, mi guardián.